días y bienvenidos a Enfoque de los Sábados. Esta semana hemos tenido varias decisiones legislativas y también varias denuncias periodísticas sobre temas que tienen que ver con la universidad, y se ha discutido sobre esta institución central de nuestra sociedad desde diversos puntos de vista. En primer lugar, desde el punto de vista de su responsabilidad principal de formar a los jóvenes, de ofrecerles la posibilidad de que ejerzan un trabajo con competencia y con seguridad. Pero también desde el punto de vista del papel que la universidad juega para el desarrollo de nuestro país. Hay una responsabilidad frente a jóvenes y una responsabilidad frente al país. Había un vasto consenso sobre el hecho de que la reforma universitaria, iniciada el año 14, es una de las pocas reformas que se han llevado a cabo durante los últimos años. Y de pronto, hace unos días, el miércoles pasado, nos encontramos ante una ley aprobada en el Congreso que ha sido interpretada por la mayoría de las instituciones y los especialistas como un paso de retroceso respecto de lo avanzado, palabra que toma uno de los comunicados, el del Consorcio de Universidades Privadas y en su alianza con Asociación de Universidades Públicas. Ese concepto de retroceso ha sido retomado por el presidente de la República el día de ayer durante un Consejo de Ministros en Nazca, en el que dijo no se puede retroceder en la reforma universitaria, y anunció por eso que observaría la ley que le ha sido remitida por el Congreso de la República. Para entender lo que está en juego y conocer cómo se está viviendo todo este debate desde dentro de la comunidad universitaria, es decir, entre los profesores e investigadores, entre los trabajadores de las universidades y los estudiantes, hemos invitado a tres rectores de tres distinguidas universidades, las nombro por orden de antigüedad: la Universidad Católica del Perú, fundada en 1917, cuyo rector Carlos Garatea Grau está con nosotros. Señor rector, buenos días. Después debo mencionar a la UNI, que aunque tiene un precedente en el siglo XIX como escuela de ingenieros, es propiamente una universidad en su inicio especializada en ingeniería, se ha ido abriendo a otras disciplinas. En el siglo XX y en el año 61, que se crea la primera universidad especializada en ciencias de la salud, Cayetano Heredia. Agradezco la presencia de los rectores Castañeda y López Chau, respectivamente. Pues bien, la primera pregunta que yo les quisiera plantear es cómo han reaccionado sus colegas y los estudiantes de sus universidades frente al anuncio primero, ahí nos hemos quedado, porque lo del presidente recién de ayer, frente al anuncio de la aprobación de esta ley. Lo pregunto con tanto más interés que he leído que hay un comunicado de la Federación de Estudiantes del Perú reprobando esta ley y afirmando que esta ley no garantiza la calidad de la universidad peruana y limita de facto la autonomía de la Superintendencia de Estudios Superiores. Les recuerdo que es la FEP, fundada por Aya de la Torre en los años 10 y que ha mantenido casi más de 100 años de vida, con diversos colores, etcétera, pero ahí está, representando a los estudiantes del Perú. Rector Garatea, díganos por favor qué es lo que ha percibido usted en su claustro como reacciones ante esta ley. Bueno, Fernando, fíjate, las reacciones en términos de mi universidad, tanto entre profesores, autoridades, estudiantes, incluso personal administrativo, es de una franca indignación. No nos cansamos de lamentar lo que ha ocurrido con la aprobación y no nos cansamos de lamentar precisamente porque para todos nos es claro que esto es un retroceso. Nosotros hemos llegado en el desarrollo del sistema universitario a un punto, luego de haber pasado 2 años muy difíciles por el COVID, que nos puso frente a desafíos que no habíamos previsto, y en lugar de estar pensando en el futuro, en las cosas que debemos hacer hacia adelante, de pronto nos hemos visto por la decisión que ha tomado el Congreso
contra la opinión de las propias universidades, de una serie de organismos suficientemente acreditados y calificados en el sistema universitario, y contra la opinión de los propios estudiantes, nos hemos encontrado de pronto en un retroceso hacia el 2012, 2013, 2014, repitiendo argumentos que ya fueron esgrimidos en su momento y justificando y haciendo ver que la universidad peruana lo que necesita, el sistema universitario peruano, que incluye universidades públicas y universidades privadas, lo que necesita es orden, asegurar la calidad y sobre todo también desarrollar la investigación. Creo que frente a este evidente retroceso, la única reacción que puede haber es de indignación, de sorpresa y de malestar. Rector Alfonso López Chao, ¿qué nos dice usted sobre su universidad, la UNI? Nosotros hemos tenido el honor de recibir la presencia de la Federación de Estudiantes del Perú y también de 9 federaciones de universidades de Lima. ¿Cuándo recibieron? Eso habrá sido hace 2 semanas. Y recientemente me he comunicado con el presidente de la CUNY, que para todos efectos es el presidente de la Federación Universitaria, señalando su indignación igualmente sobre este tema. Pero lo que más sorprende, Fernando, pensando civilizadamente, pensando en cualquier país normal, es que una ley como esta tiene que ser consultada. Ninguno de los que estamos en la mesa hemos sido consultados. Una ley que debe buscar, por su naturaleza, el más amplio consenso, ha sido emitida, como estamos viendo, contra todo criterio. El consenso hubiera permitido aclarar, nos hubiera permitido dialogar, nos hubiera permitido ceder. Nosotros en la UNI, por ejemplo, defendimos la reforma y nos opusimos a lo que llamamos contrarreforma con un comunicado público firmado por todos los decanos, todos, firmado por el Centro de Estudiantes, la CUNY, y firmado por el sindicato y todas sus autoridades. Prácticamente en la UNI hubo unanimidad en este sentido y por eso nos encontramos sorprendidos. Y a pesar de esa unanimidad, dialogamos y estamos dispuestos a ceder en aquello que sea necesario ceder, pero manteniendo principios a los que no vamos a renunciar. La universidad es el último bastión de la construcción de una nación, o la primera, y por lo tanto estamos obligados moralmente a oponernos a todo aquello que daña al país. Rector Castañeda, su opinión, por favor, sobre lo que ha recogido usted en la Universidad de Cayetano Heredia. Muchas gracias, Fernando. Bueno, igualmente coincido con la opinión de mis colegas y la indignación frente a esa medida es total. No somos una universidad que lidera la investigación científica, que aporta al país con mucha evidencia y que se aplica en el país. Entonces, para la comunidad académica, para los investigadores y para los estudiantes, esta medida lógicamente es un retroceso. Quiero mencionar, por ejemplo, que la SUNEDU venía haciendo el proceso de licenciamiento de las carreras. Después de haber hecho todo el licenciamiento de las universidades, había iniciado el licenciamiento de las carreras. Y la primera carrera que se eligió fue medicina. ¿Y por qué? Porque esta tiene un gran impacto en la formación de recurso humano que tiene que ver con la vida y la salud de las personas. Y hay que licenciar las carreras que tengan la garantía de formar excelentes profesionales que puedan dar seguridad a la población. Este proceso fue iniciado con la participación de la Universidad Cayetano Heredia con su Facultad de Medicina y la Facultad San Fernando, que junto con la SUNEDU perfeccionamos el modelo de licenciamiento de las carreras y luego se fue aplicando al resto de carreras de medicina del país. Algunas han podido licenciarse
y otras están en proceso de licenciamiento. Este proceso, con esta ley, va a detenerse, porque le quita facultades prácticamente de licenciar carreras, de licenciar programas y escuelas de posgrado. Esto sería un grave daño, no solamente a la formación de estos futuros profesionales, sino prácticamente al país, a la sociedad. Estaría dejando en manos de programas que no tienen calidad, en que formen profesionales que después vamos a ver las consecuencias en la realidad de la atención de la población. Entonces, para nosotros eso es un tema muy preocupante. Yo les ruego que nos acompañen durante una breve pausa, después de la cual quisiera que nos expliquen, puesto que los tres han usado la palabra retroceso, quisiera que nos explique en qué se había avanzado, tanto desde el punto de vista de la autonomía de la SUNEDU, en respeto a la autonomía de las universidades, cuanto en las exigencias de la calidad académica. Quisiera que sobre esos dos temas nos digan una palabra después, y también qué reacciona eventualmente ante lo que nos declaró aquí anoche en ERPP el ministro de Educación, sugiriendo en qué términos puede ser la observación que presentará el presidente de la República y formulando algunos puntos en los que, según él, se puede mejorar el sistema de la SUNEDU. Hablaremos sobre esos temas después de una breve pausa. Son las 9:19 y estamos conversando con tres rectores presentes en la sede de RPP, el de la Católica, el de la Cayetano Heredia y el de la UNI, y eventualmente estableceremos contacto telefónico con uno más, que es el rector de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, universidad pública que ha tenido algunas particularidades en su proceso de vinculamiento con la SUNEDU. Pero respecto de la pregunta que quedó planteada antes, ¿qué cosa podemos contestar, doctor Garatea? Mira, Fernando, yo quiero referirme básicamente a dos puntos que trae la ley. De los tres que se podrían conversar, hay uno sobre el que más se ha centrado la atención pública en los últimos días, que es la composición de la Junta Directiva de la SUNEDU. Eso lo quiero dejar para otra intervención, seguramente de mis colegas. Y más bien lo que me quiero concentrar es que no se ha prestado la suficiente atención a dos hechos incluidos en la ley. La primera es que se retira la calidad y la condición de ente rector al Ministerio de Educación del sistema universitario. Y esto a mí me parece muy grave. Y me ha llamado mucho la atención que en la entrevista de anoche que realizó el ministro de Educación contigo, precisamente en este canal, no haya dicho una sola palabra. Y creo que ese es un hecho grave, porque el Ministerio de Educación tiene la función y la obligación de señalar precisamente en términos de políticas públicas cómo el sistema universitario debe enmarcarse en un plan de desarrollo general del país, ¿no? Retirarle esa posibilidad al Ministerio de Educación al ministro de Educación me parece sumamente grave. Y lo segundo es algo que ha señalado el doctor Castañeda en su última intervención, que es que la SUNEDU pierde la posibilidad de supervisar y fiscalizar a las facultades, a los programas e incluso a las escuelas. Esto me parece gravísimo, porque evidentemente los problemas de estafas, de engaños, de hacer pasar cosas truchas, de no cumplir con lo que se ofrece a los estudiantes, está ahí, ¿de acuerdo? Está ahí. Y retirarle esa capacidad de fiscalizar y supervisar, la pregunta es otra vez la misma, ¿quién lo va a hacer? ¿No? Y quiero además ahí recordar que hace menos de un mes o 45 días también se ha aprobado la posibilidad de que las universidades nacionales puedan abrir sucursales. Y las llamaron además, no les pusieron el nombre de sucursal, les pusieron el nombre de facultad o cátedra, no recuerdo, algo así como lo que se manipula también de la misma manera como está ocurriendo con el término de autonomía. La pregunta es, este retiro de la capacidad de supervisar a las facultades, a los programas, ¿en qué condiciones se van a tener a estas sucursales? ¿Quién va a supervisar la calidad y que se cumpla con las promesas y con todo lo que se ofrece a nuestros estudiantes? Dicho esto, Fernando, creo que hay pues en estos dos elementos
motivos suficientes como para estar alertas, para estar vigilantes, para ver qué cosa es lo que finalmente va a incluir el Ministerio de Educación o el Presidente de la República cuando observe la ley. Y como ha señalado también el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, pedimos que por favor escuchen a las universidades que tienen observaciones a la ley y no simplemente a quienes están del lado, digamos, opuesto a la vigencia de la actual ley universitaria. Ha sido mencionado usted, el rector López Chávez, así que como dicen en el Congreso, por alusión, tiene derecho a la palabra. Bueno, yo quisiera empezar primero felicitando al señor Presidente de la República por las opiniones recientes que significan una intención de observar lo que el Congreso ha hecho. Creo que este es un paso. Segundo, quiero aprovechar públicamente para pedirle al señor Ministro de Educación que nos reciba para poder conversar y dialogar. Y así como hemos tenido la suerte de escucharlo a través de RPP, pedirle a él, por favor, que nos escuche. Dialogar, decía el viejo Ramiro Prialé, conversar no es pactar. Así que yo creo que debiéramos hacerlo. Entrando al tema de la conversación, yo vengo diciendo que los méritos más importantes de la ley universitaria que operativiza la SUNEDU, y esa es la relación, si no se entiende, lo siento, son las siguientes. Primero, por primera vez en la historia, creo, hay una elección universal, directa y secreta de toda la comunidad universitaria para elegir al rector. Y eso ha sido un gran avance, por lo menos en la UNI así ha sido. Siguiente es el tema de las investigaciones. Y aquí tengo unos datos, unas cifras. En el 2014 habían 1.542 publicaciones científicas. En el 2020, 5.432. Patentes en el 2014 habían 9, en el 2021 274. Si esto no es un avance, ¿a qué le llamamos un avance? Por supuesto que es insuficiente. Claro que sí. Habrá que esforzarse mucho más todavía. Pero creo que son datos significativos. Quiero sumarme a lo que ha dicho el rector de la Católica y el rector de la Cayetano Heredia, en el sentido de que el punto central de discusión está en el licenciamiento. Yo creo que invitaría a una reflexión a todos los congresistas en el sentido de que nadie quiere que sus hijos sean formados en una facultad de medicina que no sane y no cure. Nadie quiere que sus hijos se formen en ingeniería donde se caigan las casas. Nadie quiere que sus hijos se formen en facultades de biología que intoxican a la gente. Y eso significa... Derecho, menciones sobre derecho, que formen abogados que están al servicio de los intereses contrarios a la ley. Lo hemos visto casos. Claro que sí, claro que sí. La corrupción. Eso significa rectoría. No hay nación que no ejerza la capacidad de rectoría del Estado. En general, siempre he propuesto la rectoría del Estado. ¿Qué significa para nosotros rectoría del Estado? Significa, en el contexto de la autonomía universitaria, que, por supuesto, si viene el Estado y quiere meterse a mi salón a decirme cómo debo enseñar, yo le cierro la puerta y le digo, usted no tiene ningún derecho de intervenir en mi salón de clase. Pero yo igualmente no puedo, en una clase de macroeconomía, enseñar un curso de biología de las pulgas, porque ahí viene el Estado y me dice, usted está violando las facultades que le he otorgado. Eso significa rectoría del Estado. Por lo tanto, creo que es sumamente grave quitarle al Estado, a través del Ministerio de Educación, su capacidad de rectoría. Eso no significa violar la autonomía. Al contrario, hay un diálogo, la palabra no me gusta porque es manipulada, un diálogo de ida y vuelta, iba a decir dialéctico, de ida y vuelta entre autonomía y Estado. Y en ese diálogo es que se van haciendo y tejiendo las cosas. Muchas gracias por sus explicaciones. Espero que eso de la biología de las pulgas no sea una referencia a Sócrates, que fue condenado a muerte justamente porque se le atribuyó enseñar sobre cuánto saltan las pulgas. Rector Castañeda, cuéntenos por favor, desde el punto de vista de su Universidad Cayetano Heredia, lo que han comentado sus dos colegas presentes. Bueno, sí, la experiencia en estos años nos ha demostrado que el proceso de la reforma universitaria ha consolidado el papel del docente.
Uno de los puntos que pide la ley es que existan docentes de mayor tiempo, o sea, tiempo completo, docentes dedicados y formados en la docencia. La exigencia, por ejemplo, de la maestría para hacer docencia, que por el Congreso se ha ido extendiendo. Eso se dio desde 2014 hasta el 2019, en donde los que no habían tenido maestría tenían la posibilidad de hacerla para ser docentes. Luego lo han ido extendiendo por la pandemia y todavía hasta el 2023. Eso, por ejemplo, es un hecho importante, porque ya es una condición para que ingrese a la docencia un profesional. Y eso que ha permitido que todas las universidades del Perú promuevan que sus docentes se capaciten, que exista un programa de capacitación docente. Eso ha sido algo muy interesante. En nuestra propia universidad, nuestros docentes han ido desarrollándose en las maestrías y en los doctorados. Cuando tuvimos la reunión con las universidades públicas, 38 universidades públicas, ellos mencionaban que uno de los aspectos más importantes de la ley fue justamente esa mejoría en la calidad de la docencia. El segundo punto es en la investigación, que lo acaba de mencionar el doctor Alfonso López Chao. En la investigación el aporte en estos últimos años ha sido significativo. Había universidades que no hacían nada de investigación y gracias a esta normatividad incorporaron docentes investigadores. Eso, por ejemplo, en nuestra universidad es una norma que lo hemos establecido para que los docentes que se dedican prioritariamente a la investigación solo tengan un tiempo muy escaso, mínimo, en la parte académica docente y su prioridad sea la investigación y la producción de conocimiento e innovación. Eso es un aspecto importante, porque estamos privilegiando la generación de nuevo conocimiento que aporte al país. Y nos han dicho las universidades públicas, por ejemplo, el rector de la Universidad San Agustín de Arequipa refería que su universidad había mejorado significativamente en este rubro, como nos lo dijeron varias de las universidades católicas en la reunión que tuvimos ampliada de rectores. Queremos acá expresar que no solamente somos un grupo de rectores, todo el consorcio de universidades, la Católica, Cayetano, Pacífico, Lima, y en conjunción con las universidades nacionales, acabamos de tener la semana pasada una muy buena reunión con la Junta Directiva, con el doctor Américo Guevara, doctor López Chao, donde nos mostraban todos los avances que ellos habían tenido en sus universidades, en la parte organizativa, en la parte de calidad docente y en la parte de investigación. Entonces, esos avances no son pues obra del azar, son obras de haberse realizado y alineado con una política de reforma y de calidad. Acá hay que privilegiar la calidad de la formación de los estudiantes y la calidad en los docentes y en investigadores. Ese es el tema principal. Nuestro sello más distintivo, hablo por mi universidad, es la calidad y la excelencia en los docentes, investigadores y en los alumnos. Y el principal referente son nuestros egresados, porque los egresados constituyen el sello que va a brindar el servicio a la profesión, lo que acaba de mencionar el doctor López Chao, porque ellos representan lo mejor de lo que ha sido producido. O sea, no necesitamos hacer marketing o propaganda para decir que nuestros egresados ocupan lugares importantes en el escenario mundial y aportan significativamente con la producción de su conocimiento y a sus respectivas áreas de trabajo. Entonces, ese es digamos, el principal fin de la universidad. En el aspecto regulatorio, tiene que existir un ente imparcial. No, ahí entramos en confrontación con los que promueven esta modificación de la ley, porque prácticamente quieren colocar que un grupo de rectores participen en la conducción de la SUNEDU. Eso es gravísimo. O las personas que ellos designen, ¿no? Eso es gravísimo, porque estamos retrocediendo al modelo de la Asamblea Nacional de Rectores, que ya sabíamos que era un club de amigos, y que cómo se han manipulado y se han dado autorizaciones a universidades que después, en una verdadera evaluación, han sido denegadas. Entonces acá hay intereses políticos, intereses económicos que están detrás de todo ello. De acuerdo, tenemos que ir a una nueva pausa, después de la cual yo quisiera
que ustedes abordaran el tema conceptual que ha dado nombre a la ley que ahora anuncia el presidente que observará, reforzar la autonomía. Lo que está en juego es si la existencia de la SUNEDU y su accionar violaban o no un precepto constitucional y un estatuto adquirido de dura lucha por las universidades, el de autonomía. Y también otro tema que mencionó el ministro de Educación anoche, el tema del rol que la CINEACE debe jugar junto a la SUNEDU. Nos lo contestan, por favor, después de una breve pausa. Son las 9:37, estamos en la sede de RPP conversando con 3 rectores que están presencialmente y nos complace poder establecer una comunicación telefónica con ICA, con el rector de la Universidad San Luis Gonzaga, el doctor Anselmo Magallanes. Rector Magallanes, buenos días y gracias por unirse a nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación y un cordial saludo a los rectores que le están acompañando, y a usted y a toda su teleaudiencia, y aquí para que usted yo poder ayudar a responder algunas preguntas que me puedan hacer. Sí, queremos por favor saber cómo ha vivido usted y la comunidad universitaria en general, incluyo a los estudiantes, el proceso largo, difícil, que atravesó su universidad hasta obtener el licenciamiento, porque hubo dudas y hubo crisis, ¿no? Explíquenos, por favor, cómo lo lograron y cómo juzga usted, con toda libertad, el rol que la SUNEDU jugó en ese proceso. Doctor, mire, en realidad cuando nosotros recibimos la noticia de la denegatoria de licenciamiento... Noticia inicial, que luego fue modificada, ¿no? Así es. Gracias a que toda la comunidad universitaria se unió, comenzamos a trabajar un pequeño grupo y después se fueron sumando y nos trazamos un objetivo de trabajar intensamente para lograr licenciamiento institucional. Eso lo entendieron los docentes, lo entendieron los estudiantes y lo entendieron los trabajadores en su inmensa mayoría. Todos han colaborado con este objetivo de lograr el licenciamiento institucional. Hemos trabajado casi 2 años y 3 meses intensamente, diferentes comisiones, tanto en programas como comisiones generales. Nosotros tenemos 40 carreras profesionales y que todas ellas han sido evaluadas y todas ellas han sido licenciadas hasta que por fin el 14 de enero recibimos la noticia de que ya habíamos licenciado. Ahora, en el rol es muy importante y un agradecimiento muy especial al Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de ISQUESU, quien designó asesores que nos iban ayudando a levantar cada una de las observaciones para cumplir con las exigencias de las condiciones básicas de calidad. Ellos, en realidad, un equipo muy noble, trabajaban con nosotros mañana, tarde, noche, hasta alta hora de la madrugada, y revisaban nuestro documento varias veces hasta que se suponía que todo quedaba bien y lo íbamos archivando. Y también la SUNEDU, que hacía las revisiones finales de los documentos, también con un equipo técnico nos ayudó a corregir todos los errores que aún se encontraban, hasta que ya logramos presentar toda nuestra documentación y logramos nosotros licenciar nuestra universidad. De acuerdo, felicitaciones por eso, rector. Ahora, quisiera saber qué es lo que le resultó más difícil a lo largo de esos más de 2 años, como nos ha dicho, para obtener finalmente el licenciamiento. Y en relación con esta pregunta, que nos diga con toda libertad, ¿la SUNEDU jugó un rol positivo para que ustedes salgan adelante y mejoren la calidad, o es violatoria su conducta de la autonomía universitaria, como algunos dicen? No, doctor, a nosotros yo sentí finalmente que la SUNEDU sí nos ayudó con su equipo técnico por ejemplo, nos observaba a determinado punto y luego nos daba, por decirte, un asesoramiento, cómo podíamos nosotros hacer para levantar esa observación o esa debilidad.
Y igual trabajamos con el equipo técnico de Minedu y con ellos ya logramos levantar cada una de las observaciones que nos hizo SUNEDU, ¿no? Todo esto requería, sin embargo, de mucho dinero, porque había que subsanar deficiencias de infraestructura, por ejemplo, etcétera. Explíquenos cómo es que logró ese financiamiento necesario para subsanar las observaciones que le planteó SUNEDU. Miren, nosotros habíamos recibido en el año 2019 un dinero para construir la Facultad de Psicología y la Facultad de Arquitectura. Entonces lo que se dispuso fue que ese dinero se cogiera para no hacer estas facultades, pero se cogiera ese dinero para levantar las condiciones básicas de calidad que requerían gasto económico por reparaciones, compra de equipos, etcétera, etcétera. Entonces se nos dio una autorización y nosotros dejamos de construir esas dos facultades y con ese dinero y otras autorizaciones que tuvieron de permitirnos hacer transferencia. Por ejemplo, recuerdan que estaban en pandemia y no se atendía el comedor universitario, y el comedor universitario tenía una partida de algo así como 1.200.000 que se nos permitió también que se rotara y que se diera para que la universidad vaya levantando todas estas condiciones básicas de calidad. ¿Cuántos estudiantes tienen ahora, por favor, ustedes en su universidad en Ica? Bueno, actualmente, doctor, tenemos 12.000 y pico estudiantes matriculados. La próxima semana hemos programado ya la matrícula para el 2022, el lunes debe empezar, pero en este 2021 nosotros hemos cerrado con más de 12.000 alumnos y antes, cuando se negó el licenciamiento, teníamos 18.000 alumnos. De acuerdo. Rector, sus tres colegas presentes acá quieren saludarlo y alguno de ellos quiere formularle una pregunta. Adelante, por favor. Sí, primero felicitarlo, doctor Anselmo Magallanes. Ya anteriormente le había expresado mi felicitación, ahora lo hago directamente. Está hablando, por supuesto, el rector de la Cayetano Heredia, doctor Castañeda. Así es. Y gracias, por ese logro, y ya lo había mencionado en un programa anterior, cuando ustedes lograron el licenciamiento, les hice llegar mi saludo y felicitación por esa dedicación que habían tenido. Y acá quiero resaltar dos cosas que usted acaba de mencionar. El rol de Minedu y la SUNEDU, y el importante papel que también, al ser el ente rector, no solamente debe supervisar, sino el Estado debe dar los fondos necesarios para que las universidades públicas puedan cumplir con las condiciones básicas de calidad. Y luego, con más exigencia, ir superando para llegar a una excelencia en la calidad. Ese punto quisiera que usted resalte, porque parece que los que proponen la supuesta autonomía, el restablecimiento de la autonomía, no entienden que el rol rector es acompañar a las universidades en dar los fondos necesarios para que éstas superen y logren la calidad necesaria. Ese punto, por favor, nos gustaría que usted refuerce. Sí, doctor, yo creo que necesariamente para licenciar una universidad se debe tener recursos económicos suficientes. Cada condición básica de calidad va desde la infraestructura de que debe contar en forma bien presentable hasta la plana docente, la plana administrativa y todo lo que debe tener como condición básica para el buen desenvolvimiento. Entonces, si nosotros no contamos con presupuesto, es bien difícil, doctor, que una universidad pueda licenciar. Eso en primer lugar. Creo que a nosotros se nos dio el asesoramiento adecuado. Yo creo vino una persona del Minedu, experto en inversiones, y él es que nos enseñaba y nos decía, ¿sabe qué? Esto hay que dejarlo ahí, esto no hay que hacerlo, este dinero mejor le sacamos más provecho, digamos, vamos a reparar todos los laboratorios de tal facultad, vamos a reparar todos los equipos y lo que no sirven desechámoslo y compramos nuevo. Entonces, sí, pero
Todo eso implica un costo. Bueno, gracias a que se nos permitió hacer las transferencias, esa partida, nosotros logramos, digamos, refaccionar los 150 laboratorios de la universidad, logramos hacer el mantenimiento de la mayoría de equipos y lo que no se podía, tuvimos que desecharlo y comprar los nuevos, ¿no? Y, por ejemplo, ahora estamos en el tema de la Facultad de Medicina, que necesitamos recursos porque tenemos equipo que cumplir, porque, por ejemplo, se nos exige que un determinado laboratorio tenga desde A hasta Z cosas. Y hay veces que no tenemos, y eso tenemos que adquirirlo. Entonces, la universidad sola no tiene recursos suficientes como para poder comprar ese equipo. Comprendemos muy bien. Rector, también el rector Garatea quiere preguntarle algo, por favor. Sí, doctor Magallanes, en primer lugar quiero felicitarlo por el logro. Y quiero decirle que usted además lo ha dicho con bastante claridad, es un logro de toda su comunidad universitaria, ¿no? Es el logro de profesores, de estudiantes y del personal administrativo. Los procesos de licenciamiento son esos, no son simplemente procesos que verifiquen la idoneidad o no de las autoridades, sino que involucra a toda la comunidad. Y quiero además resaltar que usted ha puesto en muy buen término la necesidad del acompañamiento del Ministerio de Educación. Lo ha dicho en su primera intervención y luego ahora en la respuesta al doctor Castañeda. Entonces yo me permitiría, doctor Magallanes, hacerle una pregunta. ¿Qué piensa usted de este artículo en la propuesta aprobada en el Congreso la semana pasada en torno a que se retira al Ministerio de Educación como ente rector del sistema universitario? ¿Cómo ve usted esto luego de su experiencia en la que ha resaltado la importancia del acompañamiento para poder cumplir con el compromiso de ofrecerle a sus estudiantes unas condiciones mínimas de calidad, tanto en la enseñanza como las condiciones para poder desarrollarse en términos de investigación? Gracias, doctor. Mire, nosotros debemos de decirle lo siguiente. La comunidad universitaria entendió que había una necesidad de trabajar para licenciar la universidad. Y el pueblo de Ica también, muchos gremios se acercaron, mostraron sus ayudas, en la entidad privada, a veces con su maquinaria, nos prestaban, etcétera, etcétera. Pero también tenemos que luchar contra lo que venía anterior a la universidad, que son las personas que han perdido pues todos esos derechos, esos privilegios que tenían, que son los que hoy en día están causando el pequeño revuelto en la universidad, que son un pequeñísimo grupo ahí, que no entiende que esto ha cambiado, en primer lugar. Entonces, eso nosotros hicimos un proceso de concientización para que todos entendamos y el pueblo de Ica entienda que necesitamos también del pueblo que ayude a su universidad. Y todo eso al final llegó a ser una felicidad completa porque logramos el licenciamiento. Pero hay pequeños grupos que todavía están ahí. Bueno, ese es su problema de ellos. En segundo lugar, doctor, nosotros creemos que es importantísimo el rol que cumplió al menos el Ministerio de Educación con nosotros. Nos asesoraban y tuvimos la suerte, no sé si fue así, de tener personas que, doctor, no le engaño, a veces 2, 3 de la mañana trabajando con nosotros y nunca nos dijeron no. Y nos dijeron, ¿sabes qué? Corrijan esto, a ver todo lo que hemos conversado, arréglenlo y mañana continuamos, ¿no? Entonces, esa predisposición que fue de DIGESU, sí, pues, preocupado, o sea, creo que cumplió un rol fundamental en el licenciamiento de la universidad y creo que eso haríamos un daño, porque hay muchas universidades que todavía no han logrado su licenciamiento y entonces, ¿cómo van a quedar ellos? Eso por un lado, o sea, el rol del Ministerio de Educación a través de su dirección de DIGESU cumplió con nosotros un rol, yo les digo así, espectacular, porque fue quienes nos iban orientando cómo íbamos haciendo las cosas. De acuerdo, muchas gracias, rector Magallanes, felicitaciones por el licenciamiento que obtuvo y muchas gracias por las explicaciones que nos ha dado, que efectivamente corrigen una versión que había interesada ni sesgada de lo que se deduce por lo que nos ha dicho usted. Palabras finales, señor Magallanes. Sí, doctor, mire, nosotros, yo
una vez que logramos el licenciamiento institucional, nosotros hemos también como grupo trabajando, hemos decidido la renovación de todas las autoridades de la universidad, haciendo unas elecciones correctas, transparentes, y toda la información ya le hemos entregado a SUNEDU, que está evaluando nuestra documentación. Sabemos que hay un pequeño grupo que le hablaba, que ellos nunca han trabajado por licenciamiento, siempre se han opuesto, están pidiendo intervención de la universidad, están valiéndose en el Congreso, en el Poder Judicial, en los ministros, dándole falsas informaciones. Yo he tenido la oportunidad, doctor, y ahorita le comunico, el Poder Judicial hace 2 días le ha denegado una acción de amparo para anular unas elecciones. Pero hoy día han vuelto a presentar otra. Bueno, paciencia entonces, que conocemos demasiado bien todos esos procedimientos. En todo caso, lo importante está dicho y nos alegra entonces que se renueve todas las autoridades de su universidad para ser además fieles al nombre que llevan, ¿no? Al de un santo jesuita proclamado por la Iglesia, patrono de la juventud. Muchas gracias y muy buenos días, señor rector Magallanes. Vamos a hacer una pausa y retomamos con los 3 rectores que sean presentes aquí en la sede de RPP el tema de la autonomía. ¿En qué sentido se dice que el régimen anterior violaba la autonomía y cómo la ven ustedes reforzada y coexistiendo con la SUNEDU? Nos lo dirán después de una breve pausa. 57, nos quedan 3 minutos para 3 rectores, de manera que respetemos el horario que le corresponde al obispo de Lima, Carlos Castillo. Rector Galatea tiene la palabra. En esta última intervención lo que quiero es concentrarme en el tema de la autonomía que se quedó pendiente en tu pregunta anterior. Creo que con la autonomía, el término autonomía lo que ha sido es manipulado y tergiversado. La autonomía para una universidad es un elemento central. Hoy día lo que escuchamos y vemos es que el término autonomía, sobre su base se ha construido un enemigo imaginario que habría sometido todo el sistema universitario. El mejor testimonio de que eso no es así es lo que hemos escuchado con el testimonio, además hace un minuto, del doctor Magallanes de la Universidad de Ica. Creo que la autonomía universitaria hay que situarla en el ámbito de la libertad, de cumplir con nuestros objetivos, con nuestra misión, la obligación que tenemos todos de ceñirnos a nuestro propio estatuto. Y evidentemente tiene que haber alguien que nos regule. La autonomía no puede ser entendida como la luz verde para hacer lo que las universidades les dé la gana. Creo que la autonomía universitaria es importante y es tan importante que debemos señalar cada vez que es manipulada y tergiversada con propósitos políticos y no universitarios. Doctor López Chau, de la UNI. En el caso de la UNI, nosotros en lo sustancial no hemos sentido nunca que se haya violado nuestra autonomía. Recientemente se ha creado la Escuela Profesional de Ciberseguridad en la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Al inicio hubieron tropiezos con algunos funcionarios de la SUNEDU, pero al final el resultado ha sido óptimo. Hemos recibido la visita del gerente de Huawei en el Perú y la visita del embajador de Corea del Sur, interesados en la Escuela de Ciberseguridad. Yo quiero, para finalizar, retornar al tema del consenso, que una ley tan importante como esta no puede ser fruto de solamente una esquina, de una posición ideológica. Pongo como ejemplo la convocatoria que hizo el congresista Flavio Cruz Mamani, presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, donde antes de emitir un veredicto sobre si hay o no hay un Ministerio de Ciencia y Tecnología o si se le da más peso a CONCITEC, convocó a un debate y dialogamos y hubieron opiniones interesantes. Esto que hizo el señor Flavio Cruz Mamani debiera extenderlo y practicarlo el Congreso de la República ya en estos momentos para que se escuche. Por ejemplo, no ha sido escuchada la honorable Universidad San Agustín de Arequipa, no ha sido escuchada la honorable Universidad de Ayacucho, ¿no es cierto? No ha sido escuchada la Universidad de Tacna, la Universidad del Centro, la Universidad de la Amazonía. ¿Cómo es posible que se emita una ley sin escuchar a los protagonistas
y a las personas que van a ser beneficiadas o perjudicadas con este hecho. Eso es un hecho inaudito que no se puede aceptar. Muchas gracias, rector López Chau. La palabra la tiene para culminar el rector Castañeda de la Universidad Cayetano Heredia. Muchas gracias. Bueno, mis palabras son para reafirmar el concepto de que la universidad debe hacer realidad el sueño de los estudiantes, que es convertirse en profesionales calificados y en base a una excelente enseñanza y con laboratorios y universidades acreditadas, que le garanticen que después van a tener una empleabilidad y un servicio al país. Entonces nosotros nos reafirmamos, como han dicho mis colegas, que la autonomía es rendición de cuentas. No hay una autonomía como libertinaje, como ha existido antes del 2014, con universidades que hacían lo que querían. Entonces no puede haber ese sistema, no podemos regresar a ese sistema. Saludo el mensaje de la Federación de Estudiantes del país, que agrupa a todos los estudiantes de las universidades y que también han manifestado este concepto sobre la autonomía. En ningún momento hemos sentido que durante el 2014 para ahora haya habido un pequeño signo que viole la autonomía universitaria. Es un imaginario que se ha generado para traficar con conceptos de autonomía y restituir situaciones ya pasadas. Espero que esto sea revertido. Muchas gracias por su presencia. La verdad es que dejan impregnada esta sala de la experiencia universitaria que ustedes acumulan y los esfuerzos de tantas generaciones en sus universidades para contribuir al conocimiento y a la formación de nuestros jóvenes. Muchas gracias y que tengan todos un feliz fin de semana con un feliz Día de la Madre en sus respectivas familias. Muy buenos días. Gracias. Quédense en la sintonía de RPP, ya viene Diálogo de Fe con el señor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, que por favor nos excuse por unos minutos que hemos tomado de retraso.